Bueno, seguimos acá en la parte de riesgos administrables, la parte de tomar cobertura con la suba de tasas. No les mostré, quiero hacer zoom acá, el rendimiento. Fíjense, los bonos duales, estos, que son letras, que repito, eh, uno cuando se emite, el Estado, cuando el Tesoro, cuando emite el bono, fija una tasa de emisión o la tasa TAMAR. Lo que esté más alto, cuando es el momento de pago, el Tesoro te paga lo más alto. Entonces, si el momento de pago las tasas de mercado están más altas que lo que se fijó en el contrato de emisión, te va a pagar lo más alto. Entonces, uno toma cobertura de suba de tasas con estos instrumentos. Bueno, hoy está vendiendo, fíjense, un 41, casi un 42%. Estamos hablando de un 10% por arriba también de la inflación. Acá con estos instrumentos también está un 10% por encima de lo que es el nivel general de precios. Bueno, fíjense, ya vimos, con los bonos SER y con estos bonos duales y con las ON, ya estás por encima de la inflación y estás por encima de la devaluación del tipo de cambio. Con los SER, ya vimos, estaban vendiendo un 40%, alrededor de un 40-42%, dichos instrumentos. Ya estás un 8, un 10% por encima de la inflación. Y después tenés con los ON, si las compraste en pesos, se ajustan al tipo de cambio. Vos compraste, por ejemplo, hoy vamos a hacer un ejemplo. Hoy está el dólar 1400, lo compraste en 1400, compras un ON, ¿no? Con pesos, después el dólar sube y dentro de un año está 1800, bueno, esa ON va a estar 1800 y te va a ir pagando en dólares durante el transcurso del año los intereses en dólares. Entonces, se ajusta a tipo de cambio y además te paga una renta. O sea que vos ahí ya a tipo de cambio le ganaste. Ajustaste a tipo de cambio y encima te pagó intereses con la obligación negociable. Y con los instrumentos en pesos ajustables por inflación, le ganaste también en pesos. Fíjense, con esas dos cositas ya te paraste por encima de lo que es la inflación y la suba del tipo de cambio. Que son instrumentos moderados conservadores, digamos. Bien. Y nos falta desarrollar dos tipos de riesgos, que son el crediticio y el de precio. El de precio no lo vamos a abordar, eso quería aclararlo. Vamos a ver primero el crediticio. El crediticio, en este punto estamos hablando de la capacidad de pago del deudor de hacerse cargo de sus obligaciones contraídas en tiempo y forma. ¿No? Acá estamos los agentes calificadores de riesgo, son los que hacen las evaluaciones crediticias. En esto hay que ser muy fino, digamos, hay que mirar siempre qué es lo que se está comprando, quién es el emisor de la deuda. Hay que tener confianza, hay que dormir tranquilo. Acá en la bolsa es lo más importante. Si uno en lo que invierte no puede dormir de noche, no es para él. Lo más importante acá es estar tranquilo. Entonces, hay que mirar, hay que informarse. Están las agentes calificadoras de riesgo. Si uno invierte en una empresa que es AAA, listo, va a andar y dormir tranquilo. Y en eso tenés la información, tenés las agentes calificadoras de riesgo, tenés información, podés googlearlo, podés investigarlo. Podés ver si tienen antecedentes de faltas de pago. Y después tenés los bonos soberanos. Bueno, en Argentina tenemos antecedentes de cesación de pago. Así que en ese sentido, uno puede tomar riesgo sabiendo qué es lo que puede suceder. En los riesgos corporativos no hay que ser más fino, ¿no? Hay muchas empresas que están defaulteando, empresas chicas, digamos. Pero hay empresotas argentinas que son muy buenas. Caso de IPF, caso de IRSA, caso de Vista, etc. Bien. Bueno, el riesgo soberano es lo que lo comentaba recién. El riesgo soberano es el riesgo del Estado nacional. Después los estados provinciales, hay provincias que son muy buenas y provincias que son vidriosas. Y después del riesgo corporativo hay empresas que son basuras y hay empresas que son muy buenas. Y después del riesgo de precios, las subas o bajas de precios de ciertos commodities, una las puede mitigar con estrategias de cobertura, con contratos futuros. Estos son los futuros y las opciones. Por ejemplo, si uno tiene la soja hoy y el precio está bueno, entonces se fija el precio hoy para asegurarse la venta mañana para que el precio no lo baje. Eso se hace contratos futuros. No lo vamos a abordar ahora, pero eso se trabaja en la bolsa también. Porque la idea de este curso
es para el inversor minorista, para aprender a invertir en bolsa, no para tomar cobertura ya de inversores más sofisticados. Entonces, para que vean, los riesgos administrables son un espejo de los riesgos no administrables. Acá está el ABC. Nosotros, para aprender a invertir en bolsa, tenemos que entender esto. Tenemos que estamos viendo riesgos. Nosotros no podemos decir, invierto y no miro la realidad. La inflación, la devaluación, la falta de liquidez, el riesgo crediticio, los precios son un espejo, un correlato de lo que pasa con la macroeconomía, con la microeconomía, con lo político y con los shocks externos que pueden suceder. Ahora, pero puedo tomar cobertura con los que están de este lado izquierdo, fíjense, Con esto puedo especular, puedo decir, con la macroeconomía puede suceder esto, con lo micro esto, con lo político tal cosa. Pero con esto puedo actuar en consecuencia. Comentarios. Hasta ahora todos los instrumentos de cobertura expuestos, salvo los fondos comunes de inversión, son instrumentos del universo de la renta fija. Bien. Y se denominan así porque su flujo de fondos o de pagos está determinado desde el momento de la emisión del contrato de valor negociable. Perfecto. Eso es renta fija. Por eso se llaman así, porque está fijada. Los fondos comunes de inversión son vehículos colectivos de inversión que pueden invertir en instrumentos de renta fija, en instrumentos de renta variable o en ambos y tienen disponibilidad inmediata o casi inmediata de 24 horas. La renta por ser fija no implica que no tenga riesgo, eso es importante saberlo. Sí suele ser menor al de renta variable, pero no es una regla. Que sea fija la renta no significa que tenga menor riesgo que la renta variable. Sépanlo, porque hay mucha gente que se confunde. La renta variable, al ser más riesgosa, también puede ser más rentable. La regla general de la finanza, esto es un ABC: a mayor riesgo, mayor rentabilidad; a menor riesgo, menor rentabilidad. Y acá tenemos el universo de instrumentos de inversión. Los SER, las LECAPs, BONCAPs, globales, bonares, LELINKs, obligaciones negociables, cauciones, reales del Banco Central y bonos provinciales. Este es el universo de la renta fija, que se negocia en MAE, el mercado abierto electrónico; la renta variable, acciones, CEDAR, ETF, en BIMA y en fondos comunes de inversión. Conceptos. Acá sonamos. Ahí está. Hacer tasa. Puede tener una autocobertura, claro, porque la tasa fija, si es fija en pesos, no tiene cobertura. Pero si está el dólar a la baja y la inflación en la baja, la tasa te conviene, porque la tasa queda fija y todo el mercado va a la baja, vos al haber fijado la tasa estás constantemente ganando. Si queda la tasa fija y después la tasa del mercado está constantemente ganando, la tasa del mercado está a la baja, vos estás todo el tiempo ganando tasas contra el mercado al haber fijado la tasa antes. Bien. ¿Con qué o cuál instrumento hago tasas? Pro y contra de hacerlo con bonos o fondos comunes de inversión. Bueno, esto es importante entenderlo. Con los fondos comunes de inversión, el instrumento de hacer tasa en pesos puedes hacerlo con cauciones, con bonos o con fondos comunes de inversión. O con un plazo fijo también podemos ponerlo sobre la mesa. Son por esos 4 instrumentos. Con todo vos fijas la tasa, menos con los fondos comunes de inversión, porque los fondos comunes de inversión varían día a día. Los fondos comunes de inversión invierten en el instrumento de renta fija, pero varía la cuota aparte. ¿Por qué? Porque esos instrumentos de renta fija que invierte el fondo común de inversión cotizan en la bolsa y varían las cotizaciones a diario. Salvo los money market que invierten en plazo fijo. Los money market de los fondos comunes de inversión es lo único que tiene rentabilidad positiva a diario. Es lo más conservador que hay, porque te invierten en fondos comunes, en plazos fijos y en cauciones. Entonces, el rendimiento es positivo, pero te da una ganancia muy chiquita. Bien. Ahora, vos podés hacer tasa fija con el fondo común de inversión. Te varía la tasa, pero tenés disponibilidad inmediata. Ahora vos con el instrumento, el bono, aseguras la tasa, pero no tenés disponibilidad inmediata. Son estrategias. Ya con estas cosas, uno ya puede estar en condiciones de poder armarse una cartera, digamos. Que lo podemos ver
con una chapa, un cuarto video me parece que vamos a tener que hacer.